Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a este nuevo video de nuestra materia de literatura clásica greco-latina. Y por fin, el día es hoy, vamos a estudiar la tragedia griega. Y bueno, entonces vamos a ir pues dando comienzo por los orígenes. Bueno, el teatro griego tiene un origen ritual y surgió en medio de las fiestas religiosas, sobre todo aquellas que estaban dedicadas al dios Dioniso, y por supuesto surge del ditirambo, además que un tipo de composición que se le dedicaba a Dionisio, perdón. Y bueno, estas fiestas se festejaban generalmente, o bueno, más bien siempre se festejaban durante la última semana que corresponde a nuestro mes de marzo. Ahora, la fiesta religiosa incluía, entre muchas otras cosas, pues a tres autores que presentaban cada uno tres tragedias y que también presentaban un drama satírico. Todas ellas podían estar relacionadas por su tema, formando así una tetralogía. Por supuesto, no tenemos ninguna tetralogía completa. Lo más que tenemos es una trilogía que sí está completa, que es la de Esquilo, la de los Coéforos, o bien la Onisiada, pero finalmente nos falta su drama satírico, así que como tal no tenemos en ninguna completa. Y eso quiere decir, por supuesto, que las tragedias que vamos a estar leyendo y el drama satírico que vamos a leer de Eurípides, por supuesto que estaban acompañadas o bien o por sus tragedias, o que la tragedia que estamos leyendo seguramente fue la primera, la segunda o la tercera parte de toda una trilogía. Ahora, las representaciones teatrales se sometían a un concurso y un jurado. Este jurado era elegido por el pueblo y premiaban al dramaturgo, al productor o bien corego, y a los actores. Y el premio pues consistía en que ellos, el pueblo les iba a ayudar a solventar los gastos de su próxima representación, lo cual pues por supuesto era un gran premio, además pues de la fama que había, de la fama que se ganaba, ¿no? Dentro de la sociedad, fama que muchas veces estaba muy bien asentada o duraba un tiempo. Por ejemplo, cuando Sócrates hace su apología, él habla directamente de Aristófanes y de hecho de aquella comedia que vamos a estar leyendo, que es la de las nubes, ¿no? Bueno, las primeras representaciones se realizaron junto a un templo o bien junto a un palacio, pero más adelante surgieron las construcciones del teatro como el que aquí ven y el que ya hemos tenido la oportunidad de aprender un poquito en nuestras sesiones introductorias, ¿no? Bien, las influencias que propiciaron el origen de la tragedia fue, por un lado, la base mítica, por otro, los cantos corales y también el tetrámetro trocaico, que el simbolismo son sílabas largas con sílabas breves, que fue desarrollado en Jonia nada menos que por Arquíloco y pues sus sucesores, ¿no? Sin embargo, estas influencias, es decir, no solamente con que tengamos base mística, cantos corales y ese tipo de verso, pues no por eso en sí mismas dan una obra dramática. Entonces, ¿cómo se convirtió una obra dramática en una representación coral en un drama? Bueno, ese tuvo lugar con una innovación muy importante, y esta nos las cuenta Horacio en el arte poética que vamos a leer ya hacia el final del semestre, donde Horacio le atribuye a un tal Tespis la invención de la tragedia, quien al parecer se separó del coro que dirigía, asumió un papel trágico y dirigió discursos al coro. Tómese en cuenta que la palabra que designa al actor era hipócrites, que bien puede traducirse como intérprete o contestador. Además, hay que decirlo, esta palabra griega es la raíz de la palabra española para hipócrita, ¿no? Ahora, otra innovación importante fue la que hizo Esquilo, el primer dramaturgo que vamos a ver, cuando él hizo aumentar el número de los actores de 1 a 2. A lo que siguió, por supuesto, la introducción de 3 actores, además de la pintura escénica, como nos recuerda Aristóteles en el
capítulo 4 de la Poética. La introducción de un segundo y después de un tercer actor pues redujo sustancialmente el papel del coro. Y finalmente, cuando la tragedia se emancipó del ditirambo, pues el contenido de la tragedia se amplió para incluir temas derivados de los mitos antiguos sobre dioses y héroes. Ahora, el siglo V antes de Cristo es la época de la tragedia griega clásica. Y si bien se cree que se produjeron muchas obras y se tradujeron seguramente centenares, solamente se conservan las de 3 dramaturgos, que es Esquilo, Sófocles y Eurípides. De estas, solo tenemos 7 tragedias completas de los 2 primeros y 18 de Eurípides. La tragedia también adquirió la naturaleza que le es propia cuando se introdujo un metro, y este tipo de metro fue el trímetro yámbico, que tiene además un ritmo o que se parece mucho al tipo de habla corriente, ¿no? Bien, entonces ahora vamos a hablar un poquito de el edificio donde se llevaban a cabo estas representaciones. Bueno, estaba constituido por un auditorio, una orquesta, un proscenio y una escena, que aquí la ven en el gráfico de su derecha. El auditorio es simplemente el graderío, es una forma semicircular, apoyado en la ladera de una pequeña montaña. Está la orquesta, esa parte roja que ven al medio, una zona que se reservaba para el coro. Está también el proscenio, esa parte amarilla que se ve por ahí, que era una plataforma elevada donde los personajes estaban actuando. Y por supuesto la escena, que servía como decorado o lugar de salida de actores, ¿no? O también funcionaba como, aquí es un error mío, también funcionaba como como almacén, ¿no? Entonces también podían utilizarlo como almacén en la antigüedad, ¿no? Ahora vamos a pasar a una consideración más importante, que tiene que ver con la definición de la tragedia. Y para eso tenemos un punto que yo le he llamado así, un punto de arranque, donde vamos a revisar un par de definiciones, una de Aristóteles y otra de Goethe. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. En primer lugar, quiero decirles que si esperan que yo provea una definición de tragedia griega, así una definición muy enciclopédica, bueno, pues este no es el lugar preciso para hacerlo. Incluso diversos comentaristas han tratado, de hecho, de no hacerlo, porque a veces las definiciones que se intentan fallan en algún punto. Así que es normal que las historias de la literatura o las enciclopedias de literatura, diccionarios de términos literarios, mejor prefieran hacer una definición basada en sus características históricas, lo cual no está mal. Y de hecho, estas definiciones ya incluyen varios rasgos que nos ayudan a entender un poquito qué es la tragedia. Así que es más pertinente, creo yo, si tratamos la cuestión del contenido trágico, buscando así un sentido más general del término. Ahora, en nuestras lecturas que hicimos de Homero, de aquellos capítulos o de aquellos cantos del 19 al 22 de la Ilíada, pues ya habíamos hablado de algunos elementos de lo trágico. Y con ello supusimos que sabemos lo que es la tragedia. Incluso yo les hablé y les comenté por el término tragedia, así como si no me importara el término, ¿no? Y en ese momento dijimos que Homero nos presenta a un héroe que aparece radiante, victorioso, rodeado con la aureola de sus armas y sus hazañas, pero se enfrenta con un fondo oscuro de una muerte que le es cierta, que le arrebatará sus alegrías para sumirlo en la nada o para llevarlo a un lugar de sombras apenas mejor que la nada absoluta, ¿no? También mencionamos que los dioses inmortales se nos presentan benévolos hacia los mortales, pero en cualquier momento pueden darles las espaldas, apartarse o permitir que se abra el padecimiento franco. Así pues, parecería que los dioses solo se están divirtiendo. Parecen niños caprichosos,
mientras que los hombres, por otro lado, luchan con todo lo que tienen para finalmente morir. Mientras conversábamos aquella ocasión, también mencionamos que Homero entendía la vida como una cadena de sucesos, donde cada una parece que condiciona el siguiente y el siguiente suceso. De este modo, Homero sería algo así como un preludio de lo trágico. Pero esto tampoco quiere decir que Homero sea el inventor de lo trágico. Si bien la palabra se ha apartado de la forma artística a la que estaba vinculada, y se ha dado paso para designar acontecimientos fatídicos, jamás podríamos resolver la cuestión desde un punto de vista histórico, pues la idea de que nuestro mundo es en su esencia más profunda trágico es más antigua que las épocas que hemos tratado aquí. Incluso la misma palabra tragedia, que significa el canto de la cabra, no nos dice nada, y de hecho algunos han supuesto que era porque los primeros trágicos se les entregaba de premio en aquellos certámenes una cabra, ¿no? Así de fácil, ¿no? Ahora, si bien los griegos crearon la obra artística de la tragedia y con ello dieron uno de los más grandes aportes a Occidente y al terreno del espíritu, no desarrollaron ninguna teoría sobre lo trágico. E incluso no podemos extraer una definición lógica si quisiéramos partir únicamente de Aristóteles, aunque por supuesto el filósofo ya dice mucho sobre la tragedia, en lo que me gustaría detenerme mucho tiempo, pero bueno, no es posible. Pero vamos a comentar algunas cosas que son muy importantes. En un video anterior, cuando hablamos de las emociones trágicas, comentamos muy rápido esta definición, y solamente para decir que a Aristóteles le interesaba que tanto la piedad o la compasión y el temor se experimentaran por la audiencia. Bueno, solamente tomamos eso en aquella ocasión, pero ahora sí vamos a hablar un poquito más, ¿no? Entonces Aristóteles nos dice en su Poética, en el capítulo 6, nos dice: la tragedia es mímesis de una acción seria y completa, que tiene cierta extensión, el lenguaje sazonado, con cada una de las especies separadas en sus diferentes artes, cuyos personajes actúan y no sólo se nos cuenta, y que por medio de piedad y temor realizan la purificación de tales pasiones. Ahora, tenemos ya aquí varios conceptos, ¿no? Varios conceptos que a su vez necesitan ser definidos y entonces tener ahora sí un panorama de lo que es la tragedia. Pero vamos a irlos numerando un poco y hablar brevemente de ellos. Y tenemos de entrada que la tragedia es mímesis de una acción seria. Este es nuestro primer término, ¿no? Una acción seria. Y además dice que es una acción completa. Entonces este va a ser nuestro segundo término, completa, que tiene cierta extensión, otro término. En lenguaje sazonado, otro término. Con cada una de las especies separadas en sus diferentes artes, cuyos personajes actúan, vamos a subrayar esto, cuyos personajes actúan, vamos a numerarlo como 5, y no solo se nos cuenta, y que por medio de la piedad y temor realizan la purificación de tales pasiones. Entonces vamos a tener aquí la purificación de tales pasiones, que en este caso la purificación es lo que también conocemos como la catarsis, ¿no? Bien, entonces vamos a hablar de cada uno de esos términos, ¿no? Cuando hablamos de que la tragedia es una acción seria, nos estamos refiriendo a que es una acción que es admirable, a una acción que es incluso buena. Ahora, ¿por qué Aristóteles pensaba que la acción debería de ser seria o debería de ser admirable? De hecho, una de las constantes en las tragedias es que los personajes son de un alto rango social. Y esto tiene mucha importancia, porque cuando se le hace creer a la audiencia que alguien con una posición social más sólida que ellos sufre un mal destructivo, esto es importante porque
si a alguien así pueden torcérsele tanto las cosas, pues a ellos también. Entonces, los personajes que son reyes, que son reinas, o tienen un alto estatus y honra social, hacen entender al público que ellos también son vulnerables a los reveses de la fortuna, a los avatares de la vida que la misma tragedia está plasmando. En otras palabras, si quienes son ricos y afamados experimentan esto, un espectador va a pensar, bueno, ¿y por qué no yo también voy a experimentar eso, ¿no? También tenemos otro concepto, que es esto de que sea completo, ¿no? Y cuando hablamos de que sea completo, bueno, queremos decir que una trama tiene un principio, tiene un medio, tiene un fin, donde deben haber conexiones probables o necesarias, ¿no? Es decir, que la trama simplemente es la organización o disposición de los acontecimientos. Y por supuesto, es necesario construir pues adecuadamente ese inicio, ese medio y por supuesto ese final. Ahora, cuando hablamos de principio, dice Aristóteles, que es aquello que por necesidad no viene después de otra cosa, sino que tras lo cual un acontecimiento o proceso posterior ocurre de forma natural, ¿no? El medio es simplemente aquello que viene después de una cosa y es seguido por otra cosa. Literalmente es lo que nos dice Aristóteles. Y el final es aquello que por naturaleza ocurre después de una cosa, ya sea necesaria o habitualmente, pero no necesita que nada venga después de él. Ahora, esto bien puede parecernos un poquito confuso, ¿no? Pero es necesario reflexionar un poquito aquí sobre la trama. Y esta no hay que entenderla como la totalidad de todo lo que un personaje dice o hace. Por ejemplo, supongamos que vamos a hacer una tragedia o vamos a escribir una trama y a partir de la vida de cualquiera de ustedes, ¿no? Entonces, a la manera en la que Aristóteles la concibe, tendrías que seleccionar de entre todo lo que te haya pasado algún conjunto de acontecimientos que pudiera encajar de forma coherente e inteligible para formar una acción única y unitaria. Por ejemplo, supongamos que tú de pronto dices, bueno, a partir del día de hoy me vuelvo vegano, ¿no? Pero al día siguiente te invitan una sabrosa carne asada y te la comes, ¿no? Hay una contradicción ahí en tu vida. Bueno, entonces, de acuerdo a Aristóteles, no es necesario integrar eso. No es necesario que veamos cada uno de los acontecimientos en la vida de un personaje, porque eventualmente, de hecho, tendríamos o conoceríamos algunas contradicciones o simplemente algunas acciones que simplemente no son totalmente necesarias. Entonces, cuando hablamos de algo que es completo, no hablamos de toda la totalidad de todo lo que un personaje puede decir o de todo lo que puede hacer, sino de aquello que simplemente mantenga la unidad de la trama. Ahora, también tenemos la extensión. Y por extensión, bueno, nos referimos a la duración de la trama que permite que transcurra mediante secuencias que son probables o necesarias de una acción hasta su conclusión natural, de modo que dé lugar a un cambio de la buena a la mala fortuna o viceversa. También Aristóteles está pensando que los límites, que la extensión debería de hacerse de acuerdo a los límites de la memoria y a la capacidad perceptiva de la audiencia. Imagínense. Por eso dice al final que no se podría hacer una tragedia, por ejemplo, de las obras de Homero, porque sería sumamente cansada. La sociedad no podría aguantar todo eso, ¿no? Es como si yo los invitara a que viéramos una obra de teatro que no sé, que dura 8 o 10 horas seguidas. Bueno, es muy difícil seguir un ritmo así, ¿no? Incluso nuestra memoria se cansaría, nosotros mismos nos agotaríamos y no podríamos entender todo aquello, ¿no? Y por supuesto, también Aristóteles, cuando está pensando en el término de extensión, se está refiriendo a
a que exista o que se dé el tiempo suficiente para el desarrollo de la trama. Ahora también tenemos aquí un lenguaje sazonado. Esto simplemente quiere decir palabras que tengan ritmo, que tengan melodía y que tengan canto. Lo que conocemos como toda esa estructura formal, todo lo que implica el estilo, todo lo que implican los rasgos estilísticos, que bueno, eventualmente van a ir conociendo y reconociendo a lo largo de la carrera. También nos dice Aristóteles que son personajes que actúan, es decir, es un modo dramático. La historia se escenifica haciendo uso de actores y no es un narrador quien la está recitando. Entonces, esto es importante. Y finalmente, hay una catarsis de la compasión y del temor. Literalmente, una descarga, una purificación de la purgación de las emociones, de la compasión y del miedo, ¿no? Entonces, si se fijan, Aristóteles, aunque ahora parece ser que él está más centrado en la catarsis, en el alivio, en la satisfacción de los afectos ya mencionados, no nos dice en realidad cómo construir la tragedia o qué parte es más importante. De hecho, en otro momento nos dice que Eurípides es el más trágico de los autores del teatro, y esto va a ser problemático, y en un momento más lo voy a decir, donde el contexto nos hace pensar más bien en un cambio de destino. Ahora, no fue hasta el año de 1824 que tenemos uno de los comentarios más célebres sobre lo trágico, y ocurrió nada menos que con Wolfgang von Goethe, quien él le escribió al canciller von Müller lo siguiente: todo lo trágico se basa en un contraste que no permite salida alguna. Tan pronto como la salida aparece o se hace posible, lo trágico se esfuma. Entonces, ya que hay algo importante, se basa en un contraste, ¿no? Hay polos opuestos, fuerzas que se están oponiendo. Ahora, no permite una salida alguna. Si hubiera una salida, entonces lo trágico se esfuma. Es decir, no hay algo trágico si se nos ocurre o si aparece una solución a ese problema. Así, para Goethe, una tragedia no es el asesinato de un padre por su hijo en sí mismo. No es el enfrentamiento entre dos hermanos en sí mismo. Es decir, claro que por supuesto para nosotros son eventos que serían difíciles, ¿no? Incluso de superar, ¿no? Bueno, las tragedias no terminan mal, como generalmente se ha dicho, porque consideremos que han visto nuestros ojos algo que ha afectado aquellas categorías no negociables de nuestra moralidad, sino porque vemos a personajes que son destruidos por fuerzas que no pueden ser entendidas del todo ni derrotadas por la prudencia racional. Si los desastres son temporales, si el conflicto puede ser resuelto con medios técnicos o sociales, estamos delante simplemente de un texto dramático, pero no de una tragedia. Por ejemplo, si han avanzado en sus lecturas de las tragedias, habrán visto que con Esquilo, pues unas leyes del divorcio más flexibles no pueden modificar el destino de Agamenón, ¿no? O los fármacos, o una psicología, la psiquiatría, no son una respuesta para Edipo. La tragedia es irreparable, ¿no? Así, el teatro trágico afirma que las esferas de la razón, el orden y la justicia son terriblemente limitadas. Es decir, lo voy simplemente aquí a escribir, que tanto la razón como el orden y la justicia, todas estas en algún momento son insuficientes. Nada de esto puede resolver el problema. Ningún proceso científico o técnico podrá hacerle frente a la tragedia. ¿Por qué? Porque si hay una solución, entonces ya no tenemos tragedia. Ahora bien, hay que notar que también Goethe habla de un trágico contraste. El contraste implica, por supuesto, polos opuestos, que en ocasiones pueden ser difíciles de determinar, ya que pueden estar en el mundo de los dioses, por ejemplo, un contraste entre Dios y los hombres, o pueden ser adversarios que están presentes incluso en un mismo hombre, ¿no? Un mismo hombre podría manifestar contrarios en sí mismo. Quiere hacer algo y al mismo tiempo no quiere hacer algo, ¿no? Y eso implicaría una tragedia sumamente personal. Ahora, no obstante,
Unir un estado sin salida, más una lucha de fuerzas, apenas nos dice algo de la tragedia. Por esta razón, una de las grandes reflexiones que más han tenido aceptación para el entendimiento de la tragedia ética fue desarrollado por Alvin Lesky en su libro La tragedia griega. Y él propuso 6 postulados haciéndole justicia a la concepción griega de su arte y al mismo tiempo se aleja de la crítica más reciente de su tiempo, cuando por supuesto es pertinente hacerlo. Así que vamos a revisar estos 6 postulados. El primero de ellos es la dignidad de la caída, es decir, de un alto rango social, o la importante altura de la caída en un sentido más trascendente. Aristóteles había hablado en la Poética que la tragedia trataba con las acciones nobles, serias, donde la palabra para noble en el griego es leída desde un punto de vista social, como de hecho ya comentamos hace unos instantes. De este modo, los personajes solo pueden ser héroes, reyes, reinas. Sin embargo, ya en nuestros días ya no interpretamos las tragedias desde un punto de vista social, sino humano, en un sentido más trascendente. Y en lugar de un alto rango social, pasamos a la importante altura de la caída. Por ejemplo, consideren la película que en la última sesión estuvimos comentando, no en video, sino en nuestra sesión sincrónica, la de Joker. Por supuesto que el personaje no está en un alto rango social, ¿no? Eso queda claro. Tiene un trabajo muy inferior. Depende de que lo contraten como payaso y por supuesto tiene un salario raquítico que apenas, si más o menos, le permite vivir a él y sostener a su madre anciana y enferma. Entonces la tragedia se entiende más bien en un sentido más humano, ¿no? Desde un punto de vista social. Y en qué sentido se completa aquí lo que Aristóteles pensaba cuando decía que la tragedia era seria. Bueno, en el sentido en el que si alguien así puede caer en la locura, alguien que está en un sentido humano, bueno, también eso entonces me podría pasar a mí. De esta manera, lo que sentimos como trágico es la caída desde un mundo ilusorio de seguridad y felicidad a las profundidades de una miseria que es ineludible. Ya sea que prefiremos uno u otro, es decir, un alto rango social, ¿no? Por ejemplo, o en un sentido trascendente, lo que vale la pena destacar aquí para Lesky es que la tragedia se encuentra siempre vinculada a un desarrollo de intenso dinamismo. Es decir, como había dicho, no solamente es que aparezca una situación de desgracia, ¿no? Alguien ya se murió, ching, ya, es una tragedia. No. El hecho de que haya una dignidad de la caída, lo voy a subrayar aquí, caída o importante altura de la caída, implica en ambas que hubo un movimiento. Esto por supuesto tiene que ocurrir a través de distintas acciones que ocurren antes de que esta caída ocurra, ¿no? De hecho, recordemos que Aristóteles designó a la tragedia como imitación no de personas, sino de acciones y de vida. De este postulado, bueno, como les había dicho, pues lo más importante es que la tragedia está vinculada a un desarrollo intenso de dinamismo. Solo para terminar de lo que dice aquí. Tenemos nuestro segundo postulado, que es la posibilidad de relación con nuestro propio mundo. El caso trágico debe interesarnos, afectarnos o incumbirnos, como de hecho ya vimos en nuestra sesión sobre las emociones trágicas. Cuando experimentamos la sensación del nostra res agitur, es decir, que es cosa nuestra o que el problema es nuestro, es cuando nos sentimos afectados en las profundas capas de nuestro ser, y es entonces cuando estamos experimentando lo trágico. Por ejemplo, consideren la obra de Edipo Rey, no sé si ya la leyeron hasta el momento, pero es una historia de hace que tiene más de 2000 años, pero expuso algo que realmente es trágico. ¿Y qué es lo trágico? La inseguridad de la existencia humana. Vamos a comentar de Edipo Rey más adelante, pero no necesariamente significa que el incesto que ocurre es lo trágico. Por supuesto, ha ocurrido y por supuesto es sumamente aberrante, sumamente horrible, ¿no? Pero el problema más fuerte es la inseguridad de la existencia humana. Por eso Edipo Rey sigue gustando tanto.
Pasemos entonces a nuestro siguiente postulado, que es que el sujeto del hecho trágico debe haberlo aceptado en su conciencia o sufrirlo a sabiendas. Es decir, ahí donde hay una víctima que sin voluntad es conducida de una manera sorda y muda al matadero, el hecho trágico está ausente. Es decir, si alguien sufre un hecho trágico y no lo sabe o es por las circunstancias, eso no es trágico. Es decir, cuando simplemente los hados están jugando con seres inconscientes, podemos decir que no hay nada trágico. Por eso, vamos a escuchar a las grandes figuras dramáticas trágicas del teatro tener largos discursos de esa aceptación. Vamos a escuchar sus motivos, las dificultades de sus decisiones, los poderes o las fuerzas que los acosan. Es decir, ellos saben lo que van a experimentar y lo han aceptado, lo van a sufrir y ya lo saben, ¿no? Bien, el siguiente postulado es el de la oposición irremediable. Y aquí, bueno, volvemos a la condición que apuntó Goethe hace unos instantes. Y, bueno, si bien él mencionó que que era un final irreparable, bueno, no todas las tragedias se apuntan o se ajustan de esa forma. De hecho, por ejemplo, tenemos de Eurípides Helena o tenemos John, donde podemos hablar de hecho en ambas de un final feliz, o en la trilogía de la Orestiada de Esquilo encontramos que de hecho al final hay una reconciliación, es decir, no ocurre ese evento trágico y completamente sin salida, ¿no? Ahora, esta dificultad ha hecho que algunos más bien definan a la tragedia haciendo justicia a los hechos históricos, como ya les había comentado. Así tenemos la definición de Ulrich von Wilhelmovich en su edición de Heracles de Eurípides, y anotó lo siguiente: una tragedia ática es en sí misma una obra completa de leyenda heroica, elaborada poéticamente en un estilo elevado para la representación por medio de un coro ático de ciudadanos y de 2 o 3 actores, y destinada como parte del servicio religioso público. Y es una buena definición. De hecho, si yo en el examen les digo, escríbame usted la definición de tragedia, y me anotan esto, es una definición exacta, porque está haciendo justicia a las condiciones históricas, ¿no? Ahora, algo fundamental de esta definición es que no se ha dicho nada de un final triste. Y al mismo tiempo, en ningún momento queda excluido un buen final para la tragedia ática. Así que es una buena definición, de hecho. Ahora, esto se complica más ya sabiendo que no todo Eurípides tiene finales tristes. Vemos a Aristóteles, que cataloga a Eurípides como el más trágico de los griegos. Ahora, Aristóteles no estaba pensando en finales tristes ni miserables. Entonces, esto debe de significar algo más. Ese pensamiento de que una tragedia siempre es triste y que no procede más que de una mala lectura o de una interpretación. Lo siento, si sus profesores de preparatoria de literatura les dijeron las tragedias siempre terminan tristes, bueno, temo decir a aquellos compañeros que no es así. Por ello, si bien tampoco vamos a negar el significado más común a la palabra tragedia, y es que si utilizamos la palabra tragedia para decir que algo ya es sumamente terrible, ya no hay salida, etc. Pero bueno, atenderemos a una distinción conceptual que es pertinente, donde incluiremos en la oposición irremediable 3 elementos. Entonces, cuando hablemos de esta oposición irremediable, vamos a distinguirla, porque pueden ocurrir 3 tipos de ella, ¿no? Vamos a tener la número 1, que es la visión radicalmente trágica del mundo. ¿Esto qué significa? Significa que el mundo es la sede de una destrucción incondicional de fuerzas y valores que todo el tiempo están luchando, hay completa destrucción, no hay solución para nada, nada puede tener una explicación en ningún sentido trascendente, no hay un más allá, no hay un lugar al que van los muertos, todo es trágico, nada funciona, nada nos va a ayudar. Incluso preocuparse acerca de la muerte en realidad es absurdo, porque en realidad el mundo es radicalmente trágico, ¿no? Esta es una opción a una oposición de oposición irremediable. Está la segunda, que sería un conflicto trágico absoluto. Aquí tampoco hay una solución, y en el extremo también se encuentra la destrucción. Sin embargo, el conflicto, por más absoluto que sea en su desarrollo, no representa al mundo por entero. Es decir, que lo que se ha visto en una tragedia, ese suceso trágico, es
un suceso parcial, y es completamente concebible que aquello que en este caso especial tuvo que finalizar con la muerte o bien con la destrucción, sea parte de un todo trascendente y adquiera su sentido de las leyes que rigen todo. Así que si el hombre conociera esas leyes trascendentes y comprende su juego, ello significa que la solución se encuentra en un plano superior a aquel que en ese conflicto tuvo la muerte final. En otras palabras, hay leyes trascendentes, hay algo que está más arriba del hombre, hay algunas leyes que si las conociera, pudiera evitar esa oposición irremediable o esa destrucción o esa muerte. Pero lo importante es que aquí hay una trascendencia, ¿no? Tenemos como última oposición irremediable la situación trágica. Aquí por supuesto también hay fuerzas que se oponen, que están luchando una contra la otra, el bien contra el mal, ¿no? El ser humano está ahí en medio y no encuentra la solución, pero le va a llegar la salvación, un final feliz, por medio de algo externo, ¿no? Una ayuda de los dioses, por ejemplo, Atenea hacia el final de la Odisea, que detiene la lucha entre los padres de los pretendientes, entonces se evita una guerra, ¿no? Con esta clasificación podemos decir en qué sentido llamamos tragedias a las obras que tenemos de Esquilo, Sófocles o Eurípides, ¿no? Porque en realidad sí, todos van a presentar una oposición irremediable, pero bueno, habría que ver en qué se encuentra en cada una. Por supuesto, la mayoría van a estar en conflicto trágico absoluto y en situación trágica. Además, en donde no se encuentren estos puntos, donde en lugar de una situación trágica o un conflicto trágico absoluto aparezca un juego de causalidades, donde en lugar de la experiencia consciente de la angustia existencial aparezcan solo gestos de lamento, pues entonces tenemos que dudar que se encuentre delante de nosotros una auténtica tragedia. Tenemos también el quinto postulado, que es la culpa o la falta trágica, lo que Aristóteles llamó la amartia. En un momento de la historia, quizá a raíz del vínculo que se estableció entre el estoicismo y la vida y la visión de lo cristiano y su conciencia del pecado, determinó las interpretaciones de las tragedias griegas. Así que, cuando se leyeron las tragedias griegas desde la unión del estoicismo y el cristianismo de los primeros siglos, bueno, entonces esto condicionó a que la culpa trágica era siempre un error moral. Pero Aristóteles nunca dice que sea un error moral. De hecho, las interpretaciones que siguieron esta corriente largamente se presentaron debido a que cuando Aristóteles en el capítulo 13 de la Poética dice que la caída se produce por una falta, pues la falta fue interpretada moralmente. Pero esto no quiere decir que desaparezca la falta o la culpa moral, sino que nos referimos a que Aristóteles se refirió a una falta intelectual de lo que es correcto, un fallo de la inteligencia humana en el embrollo en el que se encuentra la vida. En otras palabras, el fallo o la amartia es una falta de adecuación a las circunstancias. Y esto, por supuesto, nos distancia de quererle atribuir a las tragedias una intención educadora. Si bien varios dramaturgos trataron con especial celo el teatro como una institución moral, e incluso algunos dramaturgos contemporáneos puedan estar en ese lugar, otros negaron que el teatro tuviera una institución moral y un fin didáctico, entre ellos nada menos que Schiller y Goethe. De hecho, Goethe dijo con ironía, cito, mejorarnos debe el poeta, entonces, ¿ni un momento tendrá descanso el bastón del alguacil sobre nuestras espaldas? Esto lo dice en su obra Señas. Y Goethe mencionó en su texto Relectura de la Poética de Aristóteles lo siguiente, cito, pero la música, lo mismo que las otras artes, tampoco pueden influir en la moralidad, y siempre es un error el pedirle tales efectos. Fin de la cita. Este problema quizá no lo podemos solucionar aquí. Es decir, si bien la literatura no puede ser dirigida por programas, debemos también considerar las preguntas opuestas. Pues si la tendencia pedagógica es opuesta o incompatible con la verdadera obra de arte, entonces podemos preguntarnos, bueno, entonces, ¿no negamos que también con ello la posibilidad de educar por medio de las grandes obras literarias? ¿O cuando negamos toda tendencia pedagógica en el arte, no estamos arrojando a la basura una de las pocas cosas que le han dado esperanza y a veces una esperanza espiritual a la humanidad?
O incluso podemos preguntarnos, bueno, ¿debemos ignorar o pasar por alto el hecho de que los griegos durante siglos educaron a su juventud con los poemas de Homero? Estas preguntas son fundamentales y son preguntas que Leski, cuando está discurriendo con todos estos postulados, se hace y no les encuentra ninguna respuesta, ¿no? Finalmente tenemos el sexto postulado, y es: el acontecer trágico tiene sentido, que es que el acontecer trágico tiene sentido. Y con ello entendemos que un sufrimiento inmerecido no forma parte de lo trágico. En otras palabras, queremos decir que el enfrentamiento de cosas opuestas está justificado. El héroe trágico debe pasar la esfera del conflicto y de la catástrofe para llegar al final a la comprensión conciliadora. Es decir, jamás termina la gran tragedia en desarmonía o en duda, y siempre sabemos por qué las cosas ocurren, siempre están justificadas, ¿no? En las palabras del dramaturgo Jean Anouilh, quizá nos esclarezca esta cuestión. Él dice: la tragedia está muy bien ordenada, todo es seguro y tranquilizador. En el drama, con todos esos traidores, esos malvados fanáticos, esa perseguida inocencia, ese fulgor de esperanza, ese horrible morir como un accidente. En la tragedia puede uno estar tranquilo. Después de todo, en el fondo todos son inocentes, no porque uno mate y el otro sea muerto, es solo cuestión de reparto de papeles. Y además la tragedia es sobre todo tranquilizadora, porque desde el principio se sabe que no hay esperanza, esa sucia esperanza. En el drama se lucha, porque se espera en cierto modo poder salvarse. Es repugnante, eso no tiene sentido. Pero aquí todo es absurdo, todo es en vano. Finalmente ya no hay que intentar nada. Entonces la tragedia nos produce esa comprensión conciliadora. Todo ese acontecer trágico tiene un sentido, porque hay unas categorías trascendentales, hay toda una serie de eventos que nos llevaron a esa situación irreparable, que estamos satisfechos con la tragedia, que de hecho es generalmente una de las emociones que están presentes cuando terminamos del teatro. Principalmente, por supuesto, tragedias. Bien, entonces lo dejamos por lo pronto hasta aquí. Esta es una muy buena base, creo yo, para la tragedia griega, para ahora sí entrarle a los textos que vamos a estar leyendo en nuestro curso. Y entonces nos vemos para nuestra próxima sesión para discutir a Esquilo y esa fantástica obra que es Los Cuéforos. Bien, entonces nos vemos y que pasen muy buen día. Hasta luego.